50% de los diabéticos no están diagnosticados. Alrededor del 70% de la población es hipertensa esencial. Todo este grupo pertenece a las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles. Un nuevo grupo de enfermedades de este siglo XXI, de las cuales debemos conocer y estar preparados. Mi nombre es Guillermo Marcone, esto es Pronóstico Médico por Estudio Televisión. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy el doctor Guillermo Marcone y los invito nuevamente a este nuevo programa Pronóstico Médico por Estudio TV. Hoy un invitado especial, ya conocido por ustedes porque nos está acompañando en su segundo programa, pero con un tema distinto, el doctor Pablo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Hola Guillermo, muy bien, pues encantado de estar con ustedes y con la gente que ve este prestigioso programa. Muchas gracias, doctor. Hoy día nos convoca un tema interesante, muy en boga, que son las enfermedades crónicas no transmisibles o enfermedades no transmisibles, que también se les dice así. Doctor, un poco para nuestra gente en la casa de manera fácil y sencilla, ¿qué es una enfermedad no transmisible? Es una enfermedad que, a diferencia de las enfermedades, por ejemplo, bacterianas o de las enfermedades virales, que se contagian las personas unas a otras, estas enfermedades tienen un componente genético muchas veces, a veces un componente medioambiental, y que son enfermedades que se prolongan por más de 6 meses, enfermedades crónicas, no agudas, crónicas, pero que la mayoría de ellas incluso duran la vida entera. Me refiero fundamentalmente a hipertensión arterial, la diabetes, que es la enfermedad del azúcar, las dislipidemias, las enfermedades respiratorias crónicas, el enfisema pulmonar de los fumadores, el asma bronquial, algunos cánceres, vale decir, son enfermedades que tienen un curso crónico a través de la vida y que son el problema de salud pública más importante que existe hoy día en el mundo. El 80% de las muertes que se producen en el mundo pertenecen a un grupo reducido de enfermedades crónicas no transmisibles y que lo más relevante es que se pueden evitar. Y eso es lo que las hace muy importantes. Fíjate que el 80% de las muertes de enfermedades evitables. Entonces ese es nuestro desafío, el poder conversar con la gente hoy día para que ellos puedan también autocuidarse, puedan llevar estilos de vida saludables que impidan que desarrollen estas enfermedades. Doctor, y con respecto a este concepto, porque antiguamente el término enfermedades no transmisibles no se conocía o no se escuchaba. ¿Qué cambios hubo en la salud, principalmente de Chile y del país, que generó este concepto de enfermedades crónicas no transmisibles desde el punto de vista de la población? ¿Qué características se empezaron a dar para que apareciera el concepto y la importancia, además que cobró estas enfermedades crónicas no transmisibles? Bueno, ahí hay varios temas. Uno, la buena resolución que hay hoy día de las enfermedades agudas, ¿no es cierto? Hoy día la gente no se muere de neumonía, hoy día la gente no se muere como se moría antes de enfermedades infectocontagiosas, los niños, ¿no? Nosotros veíamos, tú también lo viste, en los hospitales infantiles, los niños se morían de diarrea, los niños se morían de tifoidea, los niños se morían de enfermedades infecciosas. Hoy día eso no ocurre o ocurre muy poco, entonces las enfermedades crónicas han ido creciendo desde un punto de vista de la frecuencia. Por otro lado, los cambios demográficos. Hoy día nosotros vamos a vivir 90 años, algo insospechado. Exacto. En la década del 50. Entonces, como se ha venido postergando y ampliando los años de vida, es que empiezan a aparecer muchas enfermedades o a tener más importancia muchas enfermedades que antes no las alcanzábamos ni siquiera a tener, porque la gente se moría a los 50 años. Entonces, por eso que ha venido teniendo un gran desarrollo estas enfermedades y que además hay que destacar una cosa, Guillermo, estas enfermedades afectan a las comunidades de menos recursos, a las comunidades más vulnerables.
¿no? Estas enfermedades tienen una conducta clasista, digámosla, ¿no? Afectan lamentablemente a la gente más vulnerable. Pero para entrar de lleno al área, digamos que estas enfermedades se asocian a lo que se denomina estilos de vida no saludables. Exacto. Vale decir, sedentarismo, la gente que no hace actividad física. En la última encuesta nacional de salud del año 2016-2017, el 86% de la población chilena se declara sedentaria. Y esto no significa ir al gimnasio, jugar fútbol, bastaría con caminar media hora, 3 veces a la semana, a un paso rápido para ya no ser un sedentario y desarrollar una actividad física. Lo segundo, dietas hipercalóricas. El gran drama, el 70% de nuestra población en Chile hoy día es obesa o tiene sobrepeso. Yo hice un diagnóstico en las escuelas públicas de Illapel. El 50% de nuestros niños allá en Illapel, por índice de masa corporal, que es el instrumento que se utiliza para poder hacer estos diagnósticos, es obeso o tiene sobrepeso. Eso es un crimen, que los niños en las escuelas que tienen actividad, que pueden desarrollar todo tipo de actividad física, son obesos, pasan comiendo papas fritas, pasan comiendo comida chatarra. Entonces, dietas hipercalóricas, consumo excesivo de sal. Nosotros, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, debiéramos consumir un máximo de 5 gramos de sal al día. En Chile consumimos 10. Consumimos el doble de la sal. Importante, ¿eh? El pan, bueno, ahora que cambió un poco, se hizo como consolidado de los panaderos, pero antes un pan a 2 gramos de sal, solamente un pan. Entonces eso también es... ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque la función que tiene la sal es resaltar el sabor de la comida. Entonces un pan con más sal lo encuentra más rico. La marraqueta con sal y con mantequilla también con sal, pucha, rico. Ahora un pan que tiene menos sal es un poco más fomeque desde el punto de vista del sabor. Exacto. Pero bueno, nosotros tenemos que consumir lo que corresponde, que es un máximo de 5 gramos de sal al día. El otro tema, el consumo de grasas saturadas, vale decir, carnes y aceites animales tienen grasas saturadas y eso no es bueno para la salud de las personas. Hay que tratar de sustituir las carnes rojas por carnes blancas, y nosotros aquí tenemos, y aquí en esta zona, que hay una empresa grande que produce carne de pavo, carne de pollo, pescado, tenemos la costa tan cerca, el pescado que es tan sano. Bueno, uno no dice no comer carne roja nunca. ¿Cómo le voy a decir a la gente? Oiga, nunca más vaya a un asado. No vaya a un asado, pero no vaya toda la semana a un asado. Vaya, ¿no es cierto? Tiene que ser capaz de, con menos frecuencia, consumir carne roja. El consumo excesivo de alcohol es otra de las características que se asocian. Y que se da mucho en esta zona, en nuestra zona, en la provincia de Petorca. Impresionante. Hay que saber tomar. Exacto. Si a todos nos gusta, y nosotros tenemos tan buenos vinos, un buen vinito blanco en el verano, un buen vinito tinto, pero tenemos que saber tomar con moderación. Y el otro tema es el consumo de cigarrillos. En la última encuesta de salud, un 33% de las personas son fumadoras. Fíjate que el cigarrillo es la única sustancia que no tiene ninguna utilidad, solamente provoca daño. Porque el alcohol produce calorías, digamos, por último. O sea, tendría desde el punto de vista nutricional un aporte calórico. El cigarro no aporta nada. La combustión de la hoja de tabaco libera más de 4.000 sustancias que son altamente tóxicas para el organismo. Entonces, por eso, el enfisema pulmonar, la enfermedad bronquial obstructiva crónica, etcétera, y ustedes ven a los pacientes que andan ahí cuando ya tienen el enfisema avanzado con un carrito, con un balón de oxígeno, porque son dependientes, son oxígeno dependientes. Entonces, el poder enfocar políticas sanitarias para abordar las enfermedades crónicas no transmisibles, que ahora fundamentalmente son hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, enfisema pulmonar,
cánceres. Esas son las enfermedades. Y que se relacionan directamente con lo que nos mata a los chilenos. Por los chilenos, no, la principal causa de muerte en Chile sigue siendo el infarto agudo del miocardio y el accidente vascular encefálico. Exacto. Cuando la gente queda hemiplegia, se le paraliza la mitad del cuerpo, para decirlo de forma más simple, o cuando se le tapa una arteria coronaria y le viene un infarto porque se le muere parte del tejido cardíaco. Eso se puede evitar. ¿Cómo? No siendo obeso, no comiendo tanta sal, haciendo actividad física, etc. O sea, llevando un estilo de vida más saludable. Doctor, ¿y cómo se imagina usted o cómo podríamos hacer esta preparación a estas generaciones futuras en poder cambiar la actitud de vida? ¿Cómo se imagina usted que podrían ser los mecanismos para que nosotros podamos, digamos, llegar? Porque yo creo que educar al adulto ya es un poco más complejo. Claro. Es difícil cambiar el hábito ya Así una es. vez que nosotros ya tenemos un tiempo recorrido en esta vida. Pero creo que los hábitos y las conductas se deben corregir en la etapa pediátrica, cuando somos niños. ¿Cómo se imagina usted que debería trabajar o deberíamos trabajar los que trabajamos en la salud pública para poder realizar este cambio, que es un cambio muy importante? Bueno, este tema que me toca, Guillermo, a mí me apasiona mucho. Yo he desarrollado un programa para intervenir en las escuelas, ¿no? En las escuelas públicas, digamos, de prevención y tratamiento de la obesidad infantil. ¿Qué es lo que yo le pedí al alcalde de Illapel, donde yo lo asesoro? Que me contratara nutricionistas en las escuelas. Entonces yo pienso que cuando se creó la carrera de matronería, las matronas, era porque la mortalidad materno-fetal era muy alta. Se morían las guaguas y se morían las mamás. Exacto. Porque no había atención profesional del parto. ¿Quién nos hizo resolver ese problema? Las matronas. ¿Quién nos hace resolver este problema de la obesidad y de la mala alimentación? Las nutricionistas. Entonces ellas desarrollan dentro de la malla curricular en las escuelas 10 módulos de educación alimentaria. ¿De qué hablan? De la importancia de consumir frutas y verduras, de la importancia de tomar al menos 2 litros de agua al día, de la importancia de consumir nuestras carnes que sean carnes blancas, nuestras legumbres. Tú lo sabes, la proteína de las lentejas, de los porotos, de los garbanzos puede reemplazar las proteínas de la carne, de que se tome leche al menos 2 vasos al día, pero en sus versiones semidescremadas o descremadas. El aceite, usar aceites vegetales. Bueno, le enseñan a los niños y a través de los niños también a sus padres a mejorar las condiciones de la alimentación y la calidad de la alimentación. Y por otro lado, con los profesores de educación física para mejorar la calidad de la educación física. Y aquí, mira, me voy a detener un poquito porque cuando empezamos este estudio hace 10 años atrás, nos dimos cuenta de que las 2 horas que hay en la malla curricular para hacer gimnasia en las escuelas, se estaba haciendo ejercicio de mediana intensidad solo 18 minutos. El resto, o los niños se estaban vistiendo, o se estaban desvistiendo, o iban camino a la cancha, o se estaban duchando después de la clase, o se suspendió la clase porque había consejo de curso, o había llovido y no había un patio techado donde poder hacer actividad física. O sea, la verdad es que entonces tenemos que coincidir que en las escuelas no hay gimnasia, po. Hay déficit de gimnasia. Yo me reuní con ministros de la educación en aquel tiempo para aumentar de 2 a 4 las clases de educación física. Bueno, hoy día en algunas clases electivas hay algunas escuelas que por esa vía pueden aumentar a 3 horas, incluso a 4. Lo otro fue perfeccionar a los profesores de educación física. En muchos lugares los profesores de educación física no son tal. Son profesores normalistas que hacen la clase de educación física. Entonces los capacitamos con alumnos del físico que los trajimos para que les hicieran talleres y para que les hicieran una buena Actualización. Y lo otro que creamos, y no sé si aquí en la Ligua hay, creamos una corporación de deportes que desarrolla muchas actividades deportivas y un eslogan en Illapel, Illapel comuna saludable. Todas las políticas que se implementan allá tienen que tener en alguna medida una mirada hacia la promoción
de estilos de vida saludables en los niños. Entonces tú tienes toda la razón. ¿Dónde hay que trabajar? En los niños. Los niños, cuando están en su etapa formativa, son los que más van a ser buenos receptores de nuestro mensaje. Yo decía, por ejemplo, de repente los niños tienen comunidades de WhatsApp hoy día que usan, todos los niños tienen teléfono hoy día. Todos tienen su grupo. Mandémosles mensajes saludables a través de redes de WhatsApp. Por ejemplo, toma leche, pero leche semidescremada. Come quesillo, come queso, no tienes problema, pero en sus versiones, porque si no tiene mucha grasa, como tú sabes, y la grasa aporta muchas calorías. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer. Yo siempre digo, y lo estudié, fíjate que contratar una nutricionista por escuela, hay algunas escuelas que son más chiquititas que pueden compartir una nutricionista, pero en general una escuela más grande, una nutricionista por escuela representaba el 0,1% del presupuesto en recursos humanos de la escuela. Siendo que este es el problema sanitario más importante del mundo hoy día, ¿cómo no vamos a poder aportar, digamos, el 1% para poder tener un profesional que es su actividad? El nutricionista se levanta nutricionista y se acuesta nutricionista. Entonces es su trabajo las 24 horas del día. Entonces ahí tienes un tema. Lo segundo, promover, ya no solamente en la población infantil, sino que en toda la población, la actividad física. Ahí tenemos varios temas, porque para poder tener actividad física tenemos que conciliar, en los casos de localidades como esta, al alcalde, a la gente en educación, a la gente de salud, a la gente de obras públicas, a la gente de seguridad ciudadana. En Santiago hay lugares donde los niños salen la tarde a trotar, los pueden asaltar. Entonces también hay que tener iluminados los barrios, hay que tener un cierto resguardo, que no vaya a pasar nada, digamos. En el caso de las obras públicas, claro, porque hay que hacer ciclovías, porque hay que tener buenas canchas, pero eso no es caro, digamos. Sí. Fíjate que cada peso que se invierte en salud, en prevención, se transforma en cientos de miles de pesos después, haciéndose cargo de las enfermedades que no se evitaron haciendo prevención. Entonces hay que conversar con las autoridades para que ellos logren entender la magnitud de este problema y cuáles son las estrategias que se puedan desarrollar. Yo lo he hecho allá en Illapel y en Salamanca y la gente está fascinada, digamos. Fíjate que cuando hicimos el diagnóstico, el primer diagnóstico fue el 55% de la población tenía sobrepeso o obesidad, y ahora tengo una reunión el jueves con el alcalde, ya me entregaron la nutricionista, nuestro último diagnóstico hemos bajado a un 43%. Excelente. Entonces, excelente. Mientras Chile sigue aumentando, mientras en el mundo sigue aumentando la obesidad y el sobrepeso, nosotros ya la estamos disminuyendo. Y eso es lo que hay que hacer. Pues eso es una implementación de una política pública de beneficio sanitario muy, muy claro. Doctor, y con respecto ahora a la actualidad, respecto a la experiencia, y cómo ha visto usted cómo está funcionando en este momento la atención primaria, las distintas comunas sobre este mismo tema. ¿Estamos preparados para afrontar este desafío de estas enfermedades crónicas? ¿Qué deberían hacer, por ejemplo, los distintos departamentos de salud municipal o los municipios? A mí me llama la atención profundamente, por ejemplo, no sé, por algunos municipios, de hecho, de acá de la provincia de Petorca, por ejemplo, el hacer ciertas celebraciones como la Miss Gordita, la Miss XL, que no sé, como que tienden a tratar de normalizar la obesidad, ¿ya? Y que yo entiendo, claro, lo podemos, son momentos de divertimiento para la población de la comuna, pero son mensajes que a veces se pueden tomar erradamente. Yo entiendo que a lo mejor no a la discriminación de este tipo de personas, que estoy completamente de acuerdo, pero creo que ese tipo de medidas o este tipo de show mediático, etcétera, van un poco, se están alejando del buen rumbo, está desorientando un poco a la población, y a mi parecer personal, digamos, creo que está normalizando algo que no debería normalizarse. No sé qué piensa usted. 100% de acuerdo con lo que estás planteando, Guillermo. 100%. Dos temas. Uno, no hay que normalizar. No, ser obeso no es bueno. Exacto. Ser obeso significa ser hipertenso, ser diabético y tener una probabilidad de vida mucho más corta que la persona que tiene un estado nutricional adecuado. Exacto. Y el segundo tema, no discriminar. Si es gordito, enfrentar el tema como estábamos planteando con una política
que sea adecuada y que sea efectiva y que se pueda medir y que se pueda seguir avanzando. Nosotros los reportes que tenemos de los niños que dejaron de ser obesos, de las niñas que dejaron de ser obesas, yo los tengo, lo hemos filmado, pero felices, porque los gorditos son discriminados en el colegio, son maltratados. A los gorditos nadie los invita a jugar fútbol, los dejan en la banca. Porque son malos. A lo más los ponen al arco. Exacto. Porque son malitos, entonces los discriminan. Exacto. Las niñitas entonces son feitas, después cuando llegan a la adolescencia, entonces nadie quiere sacar a bailar a la gordita, digamos. Entonces no normalicemos algo que debemos abordar y que lo debemos abordar con seriedad. Tampoco discriminemos, porque eso obviamente que no es la idea. No. Pero yo te quería plantear lo siguiente. Yo no sé cuál es la realidad de la atención primaria acá, no me metió en el tema, he estudiado a fondo, como digo, el Valle del Chuapa, y leo las cifras y estudio los temas, digamos, pero no me atrevería a... Las cifras son muy similares. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, Guillermo, porque aquí tengo una cifra que yo la encuentro tremenda, que habla del fracaso de nuestro sistema de salud en esta materia. Fíjate que de los hipertensos, un 65% de los hipertensos sabe que son hipertensos. Esto es Ministerio de Salud, la información. El 37% se encuentra en tratamiento. O sea, hay casi 2/3 que no se encuentran en el tratamiento. Y solo el 18% tiene la hipertensión controlada. Terrible la cifra. Terrible. Y cuando tú ves cuál es la cobertura que le pone el servicio de salud a la atención primaria en hipertensión, 35%. Entonces le dice, usted tenga al 35% de los hipertensos en tratamiento. Eso, ¿no es cierto?, es seguir con estos pésimos resultados. O sea, de cada 3 hipertensos andan 2 por la calle que no están controlados y que ni siquiera están en tratamiento. Y en el caso de la diabetes es una enfermedad muy maldita. La diabetes provoca insuficiencia renal, la primera causa de trasplante renal en Chile, provoca retinopatía diabética y la gente queda ciega. Sí. Provoca alteraciones vasculares en las extremidades inferiores, hay que amputarle la pierna. Yo soy traumatólogo. Fíjate que una vez, te voy a contar una experiencia, que un paciente, nadie lo quería amputar, porque a nadie le gusta amputar, porque amputar una pierna no es ninguna cosa tan agradable. Para nada. Él estaba en el hospital en el J. Aguirre y él lo único que quería que le amputaran la pierna que le quedaba, porque la otra ya se la habían amputado. Y yo me compadecí de él, no tenía por qué hacerlo yo, porque no era de mi sala ni de mis camas. Le dije, señor, no se preocupe, yo lo voy a amputar. Este caballero era anticuario, pero un anticuario pobre. Tenía una cosita de antigüedad muy chiquitita allá en la Gran Avenida. Le amputé la pierna y me dijo, doctor, yo quiero que usted vaya a mi negocio y usted elija lo que usted quiera. Le dije, no, si yo no tengo nada que... O sea, yo hice lo que tenía que hacer. Usted no sabe lo que yo he sufrido con esta pierna, con una herida infectada, que tenía que estársela curando a cada rato, que le dolía, etc. Entonces es una enfermedad que si uno la trata, puede evitar todo aquello. Pero si nosotros tenemos que solo un 34% de los diabéticos están con la enfermedad controlada, otra vez, de cada 3 diabéticos solamente tenemos 1 controlado. Entonces, ¿cuál es mi política para la atención primaria? Que esta es su principal responsabilidad, porque la atención primaria está definida como que ve enfermedades de mediana y baja complejidad, ¿no es cierto? Estas son las enfermedades y hace prevención en un modelo psicobiosocial, digamos, en contacto con la persona y con su comunidad. Tenemos que mejorar las coberturas. Estas enfermedades están en el auge, tienen los medicamentos garantizados por ley. Pero ¿cómo se logra tener más hipertensos en tratamiento? Haciendo el examen médico preventivo de la atención primaria, el EMPA. Vale decir, saliendo a la comunidad, eso es lo otro, saliendo a la comunidad a tomarle la presión, a hacerle una glicemia en ayunas, a pesarlo, a medirlo. Porque yo me he dado cuenta que en algunos lugares se hace el EMPA cuando la gente viene a consultar al CEFAM. Claro. Eso no es válido. Uno tiene que ir a pesquisar a los pacientes a donde ellos trabajan o donde ellos viven, porque si no se va a quedar
con el pequeño grupo que gira El de siempre. en torno a los de siempre, Exacto. como tú bien dices. La población que viene a buscar la leche o los alimentos, que se le toman la presión, le hace una glicemia. No, el EMPA tiene que ser en que uno va a pesquisar, ¿no? Por ejemplo, el 75% de los mayores de 65 años son hipertensos. Por lo tanto, es obvio que tengo que ir a tomarle la presión a donde se juntan la gente mayor, digamos, los mayores de 65 años. No ir a tomarle la presión a los colegios, y los niños en general no son hipertensos. Entonces, esas políticas son las políticas que hay que implementar desde la atención primaria. A veces he visto que se nos dan infraestructuras muy buenas, bonito CEFAM, Claro. moderna construcción del CEFAM, pero ponemos a alguien a cargo que no tiene una mirada para poder planificar una política sanitaria Y a largo plazo. y a largo plazo. Entonces, ¿qué hacen? Atienden a las personas que entran al CEFAM. Exacto. No, pues. Entonces, no saben lo que me ha costado a mí en IAPEL. Yo ya lo logré. Entonces, yo aquí ando con otro tema, que es el tema de la lista de espera. ¿No? Este tema era, hagamos EMPA, salgamos a hacer EMPA, mejoremos las coberturas. Ahora me metí en el tema de las listas de espera. En el CEFAM se genera una interconsulta y el paciente va en busca de un especialista, probablemente, como no hay especialistas aquí en la región, entonces probablemente los mandan a otras localidades, Exacto. a otros hospitales. En el caso de allá de Illapel, los mandan a Coquimbo, a Serena, a Ovalle, o al hospital de Illapel, donde ahora tenemos especialistas venezolanos que llegaron, entonces tenemos especialistas. Entonces esos enfermos que se mandan en interconsulta se van al limbo. Ahí quedan 3, 4, 5 años, nadie se acuerda de ellos. Exacto. Entonces yo le he dicho a los equipos, mira, el acto médico se cierra cuando uno formula un diagnóstico e inicia un tratamiento. Si yo mando al paciente en interconsulta y nunca más me preocupé de él, ese acto médico quedó abierto. No lo he cerrado. Ese paciente no ha tenido beneficio. Lo único que hice fue mandarlo en procura de un especialista para un examen o para que lo viera el especialista. Entonces, estos temas, créeme, que son tan obvios y son tan relevantes y tenemos que corregirlo. Esa es nuestra responsabilidad como médicos. Tenemos que ser capaces de que nuestras autoridades locales tomen conciencia de esto y que contraten personas que tengan estas competencias, digamos. Yo he escuchado, por ejemplo, en Zapallar van a construir 2 CEFAM, ¿no? Uno allá en Zapallar, otro en Catapilco. Entonces a nosotros nos acaban de entregar el CEFAM urbano allá en Illapel. Entonces yo digo, pucha, qué bueno que nos van a entregar los edificios. ¿Y vamos a saber usar los edificios? Vamos a tener gente que sea capaz de planificar en salud para que la gente pueda beneficiarse de esos nuevos CEFAM. Yo he planteado de repente, digo, pucha, los CEFAM hay que ponerles radiología. ¿Ah? Entonces se hizo un proyecto, los CEFAM de alta resolutividad. No, si todos tienen que tener una adecuada resolutividad. Y ponerle un pequeño laboratorio, una zona, por lo menos hacer la toma de muestra. Lo básico, claro. Y lo básico, ¿no es cierto? Sí. Entonces de repente la gente está tan abandonada a la mano de Dios, a veces con buenos edificios, pero sin una buena planificación, o a veces con una inversión en un edificio que es una gran inversión, pero que no tiene un equipo de rayo. Entonces tú no puedes saber si una guagua en campaña de invierno está haciendo una neumonía o no está haciendo una neumonía o una neumonitis. Tienes que tener una radiografía. Exacto. ¿No? Entonces hay que seguir avanzando en salud pública porque la salud pública es la que atiende al 80% de nuestra población. Pues. Así es. Bueno, el tiempo ya se nos hizo nuevamente corto. Bueno, más que nada, doctor, agradecerle su participación, dejarlo invitado ya desde ya, porque creo que tenemos muchos temas interesantes para la gente en sus casas de que conversar y discutir. Y muy agradecido de que nos haya acompañado un nuevo programa de pronóstico médico acá en este canal nuevo, Estudio TV. Muchas gracias. Encantado de colaborar con Estudio TV, encantado en estar en este programa, Guillermo, en la medida que podamos ayudar a que las personas, sobre todo los más vulnerables, tengan cada vez mejor salud y a que tengamos menos niños obesos y que tengan la posibilidad de desarrollarse sanos y
que desarrollen actividad física y ahí vamos a estar todos muy contentos y muy satisfechos con lo que estamos haciendo. Bueno amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Agradecido por escucharnos tan atentamente y los dejo desde ya invitados a un próximo programa con otro tema interesante de salud para conversar y discutir. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Muchas gracias.